bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. Durante este curso hemos sido teóricos, analistas y arquitectos. Hoy nos ponemos el casco de ingenieros de diseño. Hoy tomamos toda nuestra matemática y la traducimos al único lenguaje que entiende una placa de circuito impreso, el lenguaje de las restricciones de longitud de traza guiadas por la temporización. Este es el puente final. Es el momento en que dejamos de hablar de nanosegundos y empezamos a hablar de pulgadas y milímetros. Es cómo nos aseguramos de que el diseño físico de la placa cumpla con los márgenes de temporización que hemos calculado tan cuidadosamente. Y lo hacemos dándole reglas al software de diseño. Estas reglas, o restricciones, son de dos tipos principales. En primer lugar, tenemos las restricciones absolutas. Son directas y sencillas. Le decimos a la herramienta, la traza para esta señal debe tener una longitud que esté entre 2.0 y 2.5 pulgadas, ni más ni menos. En segundo lugar, y mucho más común en alta velocidad, tenemos las restricciones relativas. Aquí no nos importa tanto la longitud absoluta, sino la consistencia. Creamos un grupo de señales y le decimos a la herramienta, todas las trazas de este grupo deben tener la misma longitud, con una tolerancia máxima de 5 milésimas de pulgada. Es como decirle a un escuadrón de aviones de combate que vuelen en una formación perfecta. Ahora, un detalle crucial que separa a los aficionados de los profesionales. Cuando definimos estas longitudes, ¿qué medimos exactamente? Si tenemos una señal que va de un chip a otro, pero en la misma red hay una resistencia de terminación conectada, ¿medimos la longitud total de todo el cobre? No. Piensen en esto. Si quiero medir el tiempo que tardo en ir de mi oficina en un edificio al aula en otro, solo me importa la ruta directa. No incluyo en mi cálculo el pasillo extra que lleva al cuarto de mantenimiento. En el diseño de PCB es igual. Solo nos importa el camino entre el pin del chip que conduce, el driver, y el pin del chip que recibe, el receiver. A esto lo llamamos un par de pines o pin pair. El truzo de traza que va a la resistencia de terminación es el pasillo al cuarto de mantenimiento. Es eléctricamente necesario, pero irrelevante para la temporización entre los dos chips. Las herramientas de diseño avanzadas nos permiten definir restricciones basadas en estos pares de pines, ignorando los segmentos irrelevantes. Y aquí viene otro secreto del oficio, una de esas cosas que si no la sabes puede arruinar un diseño de alta velocidad, la compensación por la longitud del encapsulado. El viaje de nuestra señal no empieza en la bolita de soldadura del chip que vemos en la placa, empieza mucho más profundo, en el pequeño trozo de silicio, el die, que está dentro del encapsulado. El encapsulado de un chip grande, como una FPGA o un procesador, es en sí mismo una pequeña y compleja placa de circuito impreso. Las señales tienen que viajar a través de finísimas trazas dentro de este encapsulado para llegar al exterior, y este viaje tiene una longitud. Los fabricantes de chips serios nos proporcionan una hoja de cálculo con estos retardos o longitudes de pines. Es nuestro deber incluirlas en el cálculo total. Si la regla dice que la longitud total del camino, de silicio a silicio, debe ser de 2.5 pulgadas y el encapsulado del chip A contribuye con 0.5 pulgadas y el del chip B con 0.4 pulgadas, entonces la longitud de la traza que podemos diseñar en nuestra placa es solo de 2.5 menos 0.5 menos 0.4 igual a 1.6 pulgadas. Ignorar la longitud del encapsulado es un error de principiante que puede costar muy caro. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo final? Es una receta de varios pasos. En primer lugar, tomamos nuestros márgenes de temporización de los cálculos pre-layout. En segundo lugar, hacemos algunas suposiciones para simplificar, como que el retardo de la traza es 0 al principio, y usamos los valores de TOSU y TOH de los datasheets. En tercer lugar, usamos esos márgenes para resolver las ecuaciones a la inversa, utilizando una tabla de cálculo de restricciones. En lugar de calcular el margen, calculamos el presupuesto de retardo de traza que tenemos para que el margen sea como mínimo 0. Esto nos dará un retardo mínimo y un retardo máximo. Finalmente, convertimos esos retardos en tiempo de vuelo a una longitud física, usando la constante dieléctrica de nuestro material de PCB. Y ya tenemos nuestras reglas. Si la matemática nos da una longitud máxima que es menor que la mínima, es una señal de alarma. Significa que a esa velocidad la interfaz es físicamente imposible de implementar. Pero un buen ingeniero no diseña para que las cosas apenas funcionen.
un buen ingeniero construye con un margen de seguridad. A esto le llamamos sobrediseño. Si nuestros cálculos nos dan un rango de longitud de, digamos, 1 pulgada, no le damos ese rango completo al diseñador, lo apretamos. Le damos un rango más pequeño, quizá de solo media pulgada, centrado en el medio del rango original. Guardamos el resto del margen como un colchón para las variaciones de fabricación, los cambios de temperatura y el ruido. Para concluir, veamos cómo se aplican estas reglas a nuestras arquitecturas conocidas. Para las interfaces síncronas y asíncronas, normalmente definimos una longitud para el reloj o el strobe, y luego calculamos un rango de longitud absoluto, mínimo y máximo, para las trazas de datos. Para las interfaces source síncronas, es mucho más simple. Como el dato y su reloj viajan juntos, la regla es simplemente de emparejamiento relativo. Mantén el convoy junto. Para las interfaces de reloj embebido o CERDES, las reglas de longitud no vienen de la temporización, sino del presupuesto de pérdidas de la señal. Se trata de no superar una longitud máxima para que la señal no llegue demasiado atenuada. Hoy hemos cerrado el círculo. Hemos completado el viaje desde la teoría más abstracta de la temporización hasta las instrucciones más concretas y físicas que se le pueden dar a una herramienta de diseño. Han aprendido a hablar el lenguaje de las restricciones, a pensar en pares de pines, a tener en cuenta los viajes ocultos dentro del encapsulado y a diseñar siempre con un margen de seguridad. Este es el oficio de la ingeniería de hardware de alta velocidad. Es una disciplina que exige rigor, atención al detalle y una comprensión profunda de cómo la física y la teoría se encuentran en el cobre de una placa de circuito impreso. Con este conocimiento están equipados no solo para entender, sino para crear los sistemas robustos y de alto rendimiento que definirán la próxima era tecnológica. Gracias por su dedicación a lo largo de este curso. Han sentado una base sólida sobre la cual pueden construir un futuro brillante en la ingeniería.